Hola, ¿cómo están? Hoy es 22 de septiembre de 2024. Quiero contar un testimonio acerca de los pensamientos, de qué parte en realidad le toca a Dios y qué parte en realidad nos toca a nosotros. Ayer estaba en la iglesia y como le tocaba a mi esposa dar la escuela sabática, yo estaba en el primer banco. Cuando terminó la escuela sabática y empezaba el sermón, hay siempre el lado izquierdo, que es donde nosotros nos sentamos, al frente, al lado del piano, hay un conjunto de flores muy lindo. Y me pasó que muchas veces, mientras esperaba que toda la liturgia avance, me ponía a conversar con Jesús sobre esas flores. De distintas cosas. Las veía muy lindas a todas, pero muy distintas unas de otras. Me imaginaba que unas tenían un perfume, otros otro, que si bien podían ser similares, eran bien distintas también y tenían cada una su función, que quizás no quedaban tan lindas si hubiesen estado separadas, pero juntas y todas con sus diferencias, pero con su complemento en la belleza, etcétera, quedaban muy lindas. Entonces me ponía a hablar con Jesús en general de eso. Y siempre cuando me siento en esa parte, bien adelante en el primer banco y veo las flores, siempre algo para reflexionar con Jesús he tenido. Y resulta que ayer, bueno, se empezó a desarrollar la liturgia y siempre en esos tiempos de cantos o de anuncios, etcétera, yo suelo irme con mi mente y me pongo a hablar con Jesús. Lo mismo me suele pasar en la escuela sabática a veces, cuando no la doy yo y van hablando los demás, a veces me pongo a interceder por la gente de la clase o me pongo a conversar con Jesús de otras cosas. Y ayer resulta que empezaron a venir muchos pensamientos feos a mi mente. Nada grave, ningún pensamiento en sí podríamos decirle de los pensamientos pecaminosos. Pero tenía pensamientos feos, como de quejas, como de ver cosas malas. Entonces iba retroalimentando mi mente con esos pensamientos y los iba conversando con Jesús. Y claro, al alimentar mi mente con pensamientos malos y la mente que se retroalimenta con pensamientos malos cuando uno va pensando en cosas malas, empezaba a cambiar mi estado de ánimo. Y le decía a Jesús, Jesús, eh, tengo que parar con esto. Y le pedía a Jesús que Él fuera el que me cambiara esos pensamientos, ¿no? Y mientras le estaba pidiendo por esto y que empecé como a clamar en silencio por esto, vi las flores y vino allí un flechazo a la mente, una impresión muy fuerte, donde él me recordaba ese sueño de Elena acerca de una hermana que le había escrito una carta. Esta hermana, podríamos hacer un paralelismo conmigo, que ahí entendí por qué Dios me impresionó con esto. La hermana le estaba escribiendo a Elena con situaciones que eran reales en su vida, con situaciones tristes, con situaciones dolorosas. Pero como solemos decirle, era una carta con todas pálidas. Entonces Elena la lee y en uno de los momentos donde ella se va a dormir, tiene este sueño donde estaban en este famoso jardín, es una visión muy conocida, un sueño muy conocido que ella cuenta, y ella recogía las flores del jardín, flores distintas, lindas, con distinto perfume, y la hermana se quejaba de los espinos y los cardos en el jardín. Es decir, el jardín era el mismo para las dos, la diferencia es que una se focalizaba en los espinos y los cardos que estaban, no dejaba de ser cierto, pero la otra, Elena de White, se ocupaba en quizás esquivar los espinos y los cardos, pero ir sacando esas flores lindas que había. Entonces ella le dice a la hermana que el problema era que ella se estaba focalizando siempre en los problemas, en los malos pensamientos, en las cosas que estaba padeciendo, que no eran imaginaciones de ella, eran ciertas.
pero que se tenía que focalizar en las flores, porque espinos y cardos iba a haber siempre. Y si ella veía eso, lo iba a ver por todos lados. Entonces, en ese pequeño nanosegundo de tiempo, cuando Jesús impresiona en mi mente, ahí justamente me di cuenta de la respuesta. No voy a responder esa oración. Yo no te voy a insertar pensamientos lindos en tu mente para que vos pienses lindo y dejes de pensar feo. Ese trabajo es tuyo. Yo te proveo de flores y también van a haber espinos y cardos. Esa es mi parte, dice Jesús. Ahora toca la tuya. ¿En qué te vas a focalizar? ¿En los espinos y los cardos? Que los hay, y es cierto. ¿O te vas a focalizar en recoger las flores? Y ahí cuando sucedió eso, obtuve mi respuesta. Tengo que dejar de orar por eso. Lo que tengo que hacer es yo mismo alimentar mi mente con las flores, con los perfumes, dejando de lado lo otro como algo secundario. Entonces en ese momento empecé justamente a agradecerle a Jesús, a pensar en algunas historias de la escuela sabática, a cambiar mi forma de pensar en el sentido de yo decidir qué pensamiento pongo ahí en la mente, y la cosa mejoró. Más allá del resultado, que fue lindo, lo que más me llevo de este testimonio es el hecho de entender que esa era tarea mía. El decidir qué pensamientos pongo en mi mente es tarea mía. Por más que Dios pueda impresionar la mente, por supuesto, por más que a través de la relación con Él y del Espíritu Santo podemos tener la mente de Cristo y que de repente los pensamientos, las intenciones, los sentimientos, los planes que tengamos sean los mismos, vayan a ser los mismos que tendría Jesús. El que elige qué pone en su mente, como el que elige qué pone en su boca, como el que elige qué deja pasar por sus oídos, o qué ve con sus ojos, o qué toca con sus manos, somos nosotros.